Hola, hola, bienvenido al Espacio de Emprendedores. Muchas gracias por estar en sintonía con nosotros. Tenemos cargadísimo estos 30 minutos que vamos a estar desarrollando a partir de ahora. Hoy vamos a desarrollar un tema súper interesante. El tema que vamos a tratar hoy se llama manejo de conflicto laboral. Un tema súper interesante, un tema que todos los emprendedores debemos de saber manejarlo. En caso de que aquel funcionario tenga un conflicto con el otro, saber cómo intervenir. En caso de que nosotros estemos involucrados por algún motivo en particular con el conflicto dentro del ambiente laboral, bueno, saber cómo administrar esa situación. La idea es que con estos tips que vamos a desarrollar hoy tengamos todas las herramientas para poder solucionar el problema y seguir avanzando. Se suele decir que el conflicto sucede en cualquier actividad laboral por los roces de actividades que tenemos diariamente y suele ser cierto. Se suele decir también que el conflicto laboral es el puntapié inicial para mejorar un montón de actividades dentro de la empresa y en ocasiones también es cierto. Lo interesante es aprender de ese conflicto e ir ajustando un montón de situaciones como para que esto no vuelva a suceder y que las relaciones ásperas que hayan surgido de aquel conflicto se afinen y por supuesto se solidifiquen. Todo esto vamos a desarrollar en el tercer bloque y en el segundo bloque vamos a tenerle a la licenciada Joana Moreno con su emprendimiento Happiness. Un emprendimiento interesante, un emprendimiento que arrancó con medio tiempo y hoy en día le está dedicando tiempo completo. Vamos a estar aprendiendo muchísimo de ella. Todo esto y mucho más después de la pausa. Segundo bloque de emprendedores y hoy le tenemos a la licenciada Joana Moreno y ella nos va a comentar acerca de su emprendimiento Happiness. Joana, un gusto. El gusto es mío, muchas gracias por la invitación. No, gracias a vos, Joana, por venir, animarte a presentar tu trabajo y bueno, la idea es comentarnos un poquito cómo iniciaste y cómo te está yendo como independiente, como emprendedora. Yo empecé con este emprendimiento el año pasado con unas amigas. Por el Día de los Enamorados decidimos vender canasta de desayuno, ramos de rosas, más para esa fecha nada más. Y luego cuando pasó eso seguíamos teniendo pedidos, seguíamos teniendo gente que quería, que consultaba los precios y cosas así, y entonces de esa manera fuimos creciendo a poco. Después vino el Día de las Madres el año pasado y ahí tuvimos muchos pedidos nuevamente y así gracias a la gente que confía en lo que es el trabajo que hacemos nosotros, estamos creciendo. Qué bueno, Joana. Esto entonces arranca con un grupo de amigas, sí, ¿verdad? Se unieron para un efecto particular. Sí. ¿Verdad? Ustedes querían hacer solamente ese golpe de suerte por Día de los Enamorados. Exacto. Y después, bueno, los pedidos hizo que bueno, siguieron y entre tres empezamos y de a poco, así por cuestiones de tiempo y cosas así, nos fuimos separando. Y ahora yo con una de mis amigas es lo que estoy siguiendo. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno que de una inspiración básicamente nazca el emprendimiento. Y Joana, en aquel momento vos estabas desempleada, estabas empleada, le metiste full. ¿Cómo funcionó esto? Yo estaba trabajando, tenía un trabajo que era de medio tiempo cuando eso, y era más para acompañar. Después de mi trabajo ya me contrataron tiempo completo y entonces era más como un hobby al comienzo. Y en diciembre del año pasado yo salí de mi trabajo y a partir de enero de este año hasta ahora estoy trabajando netamente en lo que sería este emprendimiento. Qué bueno, o sea, te hiciste básicamente como una plataforma de clientela, ganaste un poco de experiencia, ¿verdad? Sí, y todo este tiempo estuve en mi casa, o sea, trabajamos en mi casa y ahora hace 2 semanas que tenemos ya local. Ya. Se establecieron en una tienda, básicamente. Sí. Eso es muy interesante. Y Joana, decime, ¿cuáles son los planes y cuál es el mercado, básicamente, al cual vos apuntás? El mercado es general. Serían ahora mismo mis clientes así fieles, vamos a decirles, son las personas de colegio, por ejemplo, que le regalan a sus amigos, profesores, a sus padres, a sus novios, también los regalitos que yo hago.
y también en las empresas, porque ahora tengo la máquina que es para sublimar y puedo hacer regalos empresariales, las tazas, los hoppies, remeras, todo tipo de regalos empresariales también. O sea, la idea es ir creciendo de a poquito. Para aclararnos un poco esta duda que tengo y seguro que muchos desde sus casas se estarán preguntando, ¿qué es sublimar, Joana? Sublimar es estampar el diseño que la persona elija, ya sea en la remera o en la taza, o hay varios. Acá, por ejemplo, hay un kepi que es para sublimar, y también están las tazas. Esta, por ejemplo, es una taza mágica. ¿Taza mágica? ¿Y cómo funciona, Joana? Tiene impreso el diseño y vos le pones agua caliente, y cuando el agua caliente va a la taza se va bajando y ahí se ve el diseño. O la leche caliente, el chocolate, todo lo que sea caliente. Y una vez que vos terminás de desayunar o merendar, vos lavas y vuelve a ser negro. Con el agua fría se vuelve negro. Qué fantástico. Y se llama taza mágica. Taza mágica, sí. Además de esto, se puede hacer con el sublimado, se puede hacer la remera, kepis, ¿verdad? ¿Y qué otras cosas más? Los hoppies, también el mousepad, que viene a ser para usar. También hay hoppies de diferentes tamaños. También las choperas. ¿Vos te estás preparando como para este fin de año ya entonces? Sí, estamos buscando... obsequios empresariales. Sí, tenemos ya muestras, también las canastas, por ejemplo, preparamos opciones que tengan las choperas, los hoppies, cosas que nosotros hacemos para incluir en las canastas de fin de año y ofrecer eso. Claro, o sea, aparte de hacer de repente los obsequios empresariales, ¿verdad? ¿Ustedes preparan canastos también? Sí, de hecho Happiness es una tienda de regalos de todo tipo. Tenemos desde ramos de flores, canasta de desayuno, cajitas con golosinas, cajitas con fotos y golosinas, cajitas con cerveza, puerta cerveza, las choperas, todas las cosas que pueden ser sin sublimar, y ahora que tenemos la máquina para sublimar, le acoplamos todas esas cosas también. Claro, o sea, tu tienda es una tienda para obsequios, sea obsequios para parejas, para diferentes tipos de eventos y empresariales. Sí, puede ser personal también, empresariales, y por ejemplo los centros de mesa para los cumpleaños y cosas así, los recuerditos, los souvenirs que el anfitrión da a sus invitados, todo ese tipo de regalos nosotros preparamos. Qué bueno, Joana. Y decime, ¿a qué número te encuentran la gente? Al 0992-310-642 o al 0982-738042. Fabuloso. ¿Y tenés alguna fanpage o Instagram para que la gente entre y vea tu trabajo? Sí, en el Facebook se contacten contigo. Estamos como Happiness, y en el Instagram @BA_Happiness. Happiness se escribe HAPPINESS. Fantástico. Ahí estamos viendo en pantalla justamente tu fanpage, Joana. Estamos viendo que tenés bastante aceptación y bueno, los trabajitos, los resultados son brillantes, son muy lindos, realmente. Tenemos para todas las opciones y para todas las ocasiones. Ahora tenemos que estar apuntando a los obsequios empresariales, Joana. Sí. Repetinos por favor para todas aquellas personas, para los emprendedores que quieren opciones para este fin de año, obsequiarle a sus clientes, a sus proveedores, ¿verdad? Repetinos por favor a qué número se contactan contigo para que puedan ellos observar tu fanpage y de acuerdo a eso se comuniquen. El 0982-738042 o al 0992-310-642. Muchísimas gracias, Joana. Te quiero pedir un consejito para aquellas personas quienes de repente aún no emprendieron, no tienen de repente digamos que ese coraje aún de emprender. ¿Qué le puedes decir a esas personas? Que se animen, que realmente no es un camino fácil, pero que sí vale la pena, porque todo el esfuerzo que una persona pone al hacer, ya sea del rubro que sea, al hacer su trabajo, tiene su recompensa, y que es muy satisfactorio ver cómo las personas, en mi caso por ejemplo, crear un momento de felicidad para las personas que compran los obsequios que nosotros realizamos. Excelente.
Muchísimas gracias, Joana, por venir a compartir tu trabajo, compartir tu experiencia y bueno, darnos esas recomendaciones para nuestros televidentes. Gracias a ustedes por la invitación. Por favor. Nosotros, después de la pausa, desarrollamos el tema manejo de conflicto laboral, un tema muy interesante y muy conveniente que todos sepamos justamente de estos puntos y de los tips que vamos a estar desarrollando. Ya volvemos. Tercer bloque de emprendedores y vamos directamente al tema prometido. Vamos a desarrollar manejo de conflicto laboral. El conflicto laboral dijimos que se desarrolla en un ambiente laboral cuando hay mucha presión, cuando hay mucho dinamismo dentro de la actividad laboral y eso es normal. Vamos a fijarnos qué colabora para el conflicto laboral y vamos a citar algunos puntos, los más comunes. Malos entendidos es uno de los temas que comúnmente ayuda a que haya algún tipo de conflicto laboral. Otro punto es el chisme o entredichos. Esto es otro tema que hay que cuidar muchísimo para que no tengamos un conflicto laboral leve o se vaya desarrollando posteriormente en algo mucho más grave. Los celos de puestos también suele ser uno de los puntos que lleva al conflicto laboral. Por ejemplo, el gerente de producción siente celos con el gerente de marketing o el gerente de venta. Es un ejemplo simplemente que estoy poniendo. Otro tema, perder roles. Generalmente cuando uno siente que puede estar perdiendo el rol que está teniendo porque hay una nueva persona en la empresa, es un poco más dinámico, aporta algunas ideas, bueno, el antiguo puede sentir que está perdiendo su rol, está perdiendo su espacio y eso puede ser motivo de conflicto. Otro tema, diferencia en valores y estilos personales. Esto es otro causal de conflicto. Realmente los compañeros, los hombres tienen un estilo, un lenguaje, las compañeras tienen otro. Esto puede crear algún tipo de malestar al usar algún tipo de lenguaje inadecuado. Para los varones quizás sea común, para las mujeres no, y entonces eso puede ir creando algún tipo de conflicto. Otra cosa, otro tema que puede crear conflicto es la falta de políticas claras dentro de la empresa. ¿Qué significa esto? Significa que nosotros, emprendedor, si no dejamos bien clarito todos los puntos para que todos los funcionarios entiendan, comprendan, esto puede crear ciertos malestares. Si no es clarito la norma, si no es clara de repente las normativas de cada departamento o de toda la empresa, eso puede crear algún tipo de malestar, algún tipo de conflicto. Por otra parte, maltrato laboral. Eso es otro tema también que puede crear normalmente conflicto dentro de la empresa. ¿A qué se refiere con maltrato laboral? Entre compañeros de trabajo, compañeros, compañeras, inclusive entre el emprendedor y los colaboradores, los funcionarios, puede haber maltrato y bueno, eso puede crear un conflicto y puede ser conflicto bastante fuerte también. Por otro lado, otro punto que generalmente lleva al conflicto es la injusticia laboral. Cuando un mismo equipo o un grupo de personas haciendo el mismo trabajo no está ganando el mismo salario, no está bien claro cómo es la política de repente de compensación, la política de repente de primas o de regalías o como quieran llamarlo, comisiones, entonces en ese caso pueden creer los funcionarios o pueden percibir los funcionarios que hay una injusticia laboral. Entonces todos estos puntos son puntos comunes que en una micro, pequeña o mediana empresa pueden surgir o son puntapiés inicial, ¿verdad?, para que esto se convierta en un conflicto. Y estos puntos hay que cuidarlo muchísimo. ¿Qué pasa si con cualquiera de estos puntos surge un conflicto? Bueno, vamos a ver un poquitito qué podemos hacer. El efecto negativo del conflicto laboral justamente es, veamos un poquito, si no resuelvo ese conflicto, si no lo trato adecuada y oportunamente, primero que nada destruye las relaciones interpersonales que
ocurran, o sea, mejor dicho, las relaciones interpersonales entre los funcionarios. Primero que nada ocurre ese tipo de situaciones y esto se puede ir agravando mucho más. Por otro lado, podemos perder a funcionarios bastante talentosos. Si no se resuelve el conflicto, repito, de forma oportuna y de forma adecuada, podemos perder talentos dentro de la empresa y eso no nos conviene a nosotros y por supuesto a ninguno de los que estamos trabajando dentro de esta organización. Por otro lado, el conflicto no resuelto puede dividir al equipo. ¿Eso qué significa? Que se pueden crear grupismos y que, por supuesto, esto puede hacer de que haya rivalidad en estos grupos y algunos pueden inclusive cometer el error de hacer brazos caídos. Entonces hay que tener mucho cuidado con el conflicto no resuelto. Por otro lado, reduce la fuerza laboral. Esto es otro punto importante que hay que tener en cuenta y el efecto negativo que tenemos que tener en cuenta al no resolver bien el problema del conflicto que puedan surgir dentro de nuestra organización. Al haber una división de equipo, al perder un talento, por supuesto que vamos a tener la reducción de fuerza laboral. ¿Qué significa eso? Menos producción o una producción no muy interesante, una producción acorde a lo que de repente los clientes están pidiendo, entonces puede crear todo un problema. También podemos perder clientes y por último podemos inclusive perder proveedores. Entonces hay que tener mucho cuidado con respecto a los conflictos, que puede iniciarse como algo bastante inocente o muy leve, pero se puede ir agravando y puede crear un tremendo problema dentro de toda la organización. Entonces, estos son los efectos negativos al no resolver, digamos, oportuna y correctamente los conflictos. Por otro lado, vamos a ver un poquito cómo ir, digamos, tratando estos conflictos. El primer paso es tener una actitud serena y con intenciones de resolver el problema. Este es el primer punto que el emprendedor debe tener en cuenta. Repito, el emprendedor debe tener una actitud serena y tiene que tener la intención de resolver el problema. Por supuesto que esto debe de transmitirle a los involucrados, ¿verdad? Tenemos que reunirle a los funcionarios y tratar de hablar de forma serena y de forma adecuada y transmitirle que la intención de esa reunión es resolver el conflicto de raíz. Por otro lado, el emprendedor debe estar dispuesto a escuchar a todas las partes y en ese proceso no debe de objetar ni interrumpir absolutamente la exposición de las dos personas o de los dos grupos involucrados en este conflicto. Entonces, estos dos primeros puntos son muy importantes a tener en cuenta. En tercer lugar, dentro de este primer paso, es entender o hacer entender que lo importante es resolver el problema porque el interés es seguir trabajando. Que el emprendedor transmita esto es muy, pero muy importante. El emprendedor debe de transmitirle a ambas partes que nuestra intención es hacer de que el equipo siga funcionando, de que los involucrados en el conflicto son importantes para nosotros y que nuestra intención es seguir trabajando. Estos tres primeros pasos son los pasos fundamentales que el emprendedor debe de hacer para poder, digamos, ir resolviendo el conflicto, sea leve o sea bastante fuerte. Todo esto quiero resaltar de que lo tenemos que hacer de forma adecuada y en un ambiente adecuado. ¿Qué significa eso? Significa que tenemos que aislarle a las personas involucradas en el conflicto, llevarlos a un despacho, digamos, a la sala de reuniones o en un lugar apartado y ahí conversar con ellos. No podemos tratar esto frente al resto de los funcionarios. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. El segundo paso es identificar la verdadera causa del conflicto. Esto es muy importante, identificar la verdadera causa del conflicto. Y esto lo debemos de hacer sin acusarle absolutamente a nadie. La idea es descubrir cuál fue la causa del problema y
a raíz de, o sea, a partir de ahí, empezar a ver las posibles soluciones que vamos a ir aplicando. Buscar empatía en todo momento. ¿Eso qué significa? Que el emprendedor debe de resaltar el punto que va entendiendo. Si usted va entendiendo y usted va leyendo básicamente la emoción de la persona, entonces usted va transmitiendo que va entendiendo, va comprendiendo esa situación. Entonces, de esta manera nosotros vamos a ir empatizando con la persona y vamos a hacer de que la persona se vaya tranquilizando y vaya evacuando todas sus inquietudes. Por otro lado, la idea es ir proponiendo las posibles soluciones. Y la técnica para proponer, mejor dicho, las posibles soluciones, ustedes pueden usar diciendo, yo pienso que podemos ir solucionando de esta forma. Entonces, esa es una técnica. Al decir, yo pienso que podemos organizarnos de esta forma a partir de ahora para que no vuelva a ocurrir este problema, es una forma. Por otro lado, yo creo que a partir de ahora tenemos que organizarnos de esta forma. Es otra técnica que podemos aplicar. La otra técnica es preguntarle a la persona que está involucrada en el conflicto, ¿cómo crees vos que podemos solucionar este problema? O cómo te gustaría que sea para que no haya más este tipo de conflicto. Entonces, darle un poquito de participación a aquella persona como para que él o ella aporte lo suyo y para que este tipo de situaciones ya no vuelva a suceder. Entonces, esto es el segundo paso que tenemos que tener en cuenta. Esto se debe de desarrollar, digamos, en un ambiente bastante calmo, con palabras y gestos adecuados. ¿Qué significa eso? Significa que yo no puedo usar exabrupto, tengo que mi gestuación controlar, seguir sereno, tranquilo, ir usando las palabras adecuadas y correctas como para que cada involucrado encarne la situación de solución a este conflicto. El tercer y último paso es justamente buscar la estrategia para subsanar el conflicto. Y es aquí en donde también le involucramos a las personas. Nosotros podemos decir que vamos a modificar, por ejemplo, el reglamento de la organización, podemos aclarar mejor o definir mejor los roles de las personas, clarificar un poco más las normativas y todo esto con el fin de que este tipo de situación no llegue a suceder más. Aplicar la conciliación y negociar. Eso es otro punto muy interesante que tenemos que tener en cuenta. Dejar claro que la situación que se dio fue por de repente algún malentendido, que pedimos disculpas si fue nuestra culpa, pedimos un poquito que ellos también cedan y comprendan la situación, que nuestra intención no es que se rompa la relación, que al contrario queremos seguir trabajando todos juntos y que todos son importantes para nosotros. Esta es la manera en la que se puede ir negociando la solución y hacer las paces. Todo esto se tiene que hacer sin ironía. Esto quiero dejar claro porque hay veces que en el proceso de decir esto podemos hacer algún tipo de gestuación que lance algún tipo de ironía. Hasta aquí llegamos con el tema que hoy nos trae, manejo de conflicto laboral. Espero que hayan anotado los tips y si no, recurran a nuestro canal de YouTube, Emprendedores TV, repasar y cualquier cosita estamos como para contestar a las consultas que quedaron en el tintero. Hasta aquí llegamos por hoy. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.